Buenos días, mi nombre es Gabriela Ormaechea, yo soy internista, profesora de clínica médica. Junto con el doctor Pablo Álvarez coordinamos la unidad multidisciplinaria de insuficiencia cardíaca del Hospital de Clínicas. Y quería comenzar mi charla agradeciendo a la Sociedad Uruguaya de Cardiología la invitación a participar en este curso de educación médica continua, en especial al doctor Gabriel Parma y al doctor Pablo Álvarez. A mí se me solicitó que hablara de comorbilidades en insuficiencia cardíaca y como se podrán imaginar este es un tema amplio, difícil de abordar en una sola ponencia, por lo tanto me voy a enfocar en algunos aspectos de esta problemática. Como les decía, por lo tanto, en mi charla pretendo abordar los siguientes aspectos. ¿Por qué se habla de la insuficiencia cardíaca como una compleja enfermedad? ¿Dónde está la complejidad de esta patología? ¿Cuáles son las comorbilidades que más frecuentemente asocian la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo influyen estas en la insuficiencia cardíaca? Y cómo a su vez la insuficiencia cardíaca puede influir sobre las diferentes comorbilidades. Me gustaría poder darles algunas respuestas y soluciones a estos problemas o a estos puntos, y quizás se vislumbre alguna solución de la mano de las unidades de insuficiencia cardíaca, ya que estos complejos pacientes deben ser muchas veces abordados por equipos multidisciplinarios que los aborden en una forma integral, como veremos ahora. Cuando hablamos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad compleja, prototipo de la enfermedad del presente y del futuro, hacemos referencia a que se trata de una enfermedad crónica que tiene una alta prevalencia en la población anciana, que justamente esta población es la que está poco representado en los diferentes trials, que como población anciana asocia múltiples comorbilidades y estas van aumentando con la edad, que esto lleva de la mano, por supuesto, la polifarmacia con las consecuencias lógicas como son las interacciones farmacológicas, y todo esto lleva a que es una enfermedad de muy altos costos y sobre todo en concepto de hospitalización. Y cuando hablamos de que se tratan de una enfermedad crónica, nosotros podemos plantearnos que siempre existieron pacientes crónicos. El problema ahora es que esta población de crónicos va en aumento y esto se debe a que existe un mayor envejecimiento de la población a nivel mundial. Esto está representado en estos gráficos, donde en el gráfico de arriba vemos la pirámide poblacional de un país desarrollado como es España, donde en los años 70 la pirámide de población era una pirámide y a medida que han pasado los años vemos que esta misma pirámide tiene un aspecto ya romboidal y se pronostica que para el 2050 sea prácticamente un rectángulo, es decir, cada vez se va a asistir a menos población joven y a más población anciana. Y Uruguay tiene y se está comportando como un país desarrollado en este aspecto, donde tiene una población anciana que va en crecimiento, no así la población joven. Ya vemos que en el 2014 la pirámide poblacional se asemeja mucho a los países desarrollados. Por otro lado, dijimos que a mayor edad, mayor comorbilidad, y esto queda reflejado en el informe de Medicare del 2010, donde vemos que la población mayor de 75 años y sobre todo mayor de 85 años tiene casi la mitad de su población entre 4 o 5 comorbilidades. Y en los mayores de 85 años, un cuarto de esta población tiene más de 6 comorbilidades. Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a las comorbilidades es que a medida que estas son mayores, mayor es el número de hospitalización de nuestros pacientes. Y es así que en el gráfico queda muy claro que aquellos beneficiarios que presentaban de 0 a 1 comorbilidad, solo el 4% de ellos había tenido una hospitalización por año y menos del 1% había tenido 3 hospitalizaciones o más. En contrapartida,
2/3 de la población que tenía más de 6 comorbilidades había tenido hospitalizaciones y el 16% de estos había tenido 3 o más hospitalizaciones. Por otro lado, cuanto mayor comorbilidad tienen nuestros pacientes, mayor es el número de especialistas que consultan. Esto hace que sean pacientes que tengan muchas veces una asistencia muy fraccionada. Es frecuente que falte coordinación entre los diferentes profesionales. También en los datos de Medicare esto queda reflejado, donde se ve que aquellos pacientes que tienen más de 6 comorbilidades, casi el 46%, o sea, casi la mitad de ellos, tienen más de 13 especialistas o han tenido 13 consultas a diferentes especialistas. Evidentemente todo esto va de la mano de muy altos costos y sobre todo los altos costos se ven en concepto de hospitalización y sobre todo cuando más comorbilidades, donde aquellos pacientes que tienen más de 6 comorbilidades tienen un costo de un 41%, sobre todo en la hospitalización. Y el problema, si bien está dado a nivel del sistema de salud pública, también supone una muy alta carga para el paciente y para la familia. Se dan cuenta que son pacientes ancianos con pluripatología, que tienen un gran número de fármacos prescriptos, que esto lógicamente va a llevar a interacciones farmacológicas y a un alto costo para el paciente. Es claro que la polifarmacia se va a asociar con una falta de adherencia, con mayores errores en la prescripción y mayor dificultad en la adquisición de los fármacos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay un aumento exponencial de la probabilidad de efectos adversos, que los efectos adversos se producen entre un 5 a un 35% de aquellos pacientes que tienen polifarmacia y son responsables del 10% de las hospitalizaciones. Y tomando un endpoint duro como es la mortalidad, bueno, el registro europeo de comorbilidades nos muestra como aquellos pacientes que tienen más de 3 comorbilidades tienen una curva de supervivencia menor que aquellos con una o 0 comorbilidad. Bueno, y bien, y en concreto, dentro de lo que son las enfermedades crónicas, nosotros nos podemos preguntar qué lugar ocupa la insuficiencia cardíaca. Y como bien vemos el gráfico, la insuficiencia cardíaca junto con el stroke es dentro de las enfermedades crónicas la que más comorbilidades asocia. Podemos decir entonces que dentro de lo que venimos hablando de las enfermedades crónicas que asocian comorbilidades, la insuficiencia cardíaca sería una de sus más fieles representantes. De ahí que queda muy claro y muy bien explicado por qué se habla de ella como una enfermedad compleja. El gráfico nos muestra como casi la mitad de la población con insuficiencia cardíaca tiene 5 o más comorbilidades. Y bueno, como planteamos al inicio, ¿cuáles podrían ser las probables respuestas o soluciones a esta problemática? Quizás que estos pacientes tengan un abordaje integral, el tratar de conocer y tratar todas las comorbilidades que tiene este paciente, como vamos a ver ahora, el tratar de educar al paciente, a la familia, de forma de que el paciente adhiera y cumpla con las prescripciones, tratar de que estos pacientes sean asistidos por la menor cantidad de médicos, que se protocolice y se centralice la asistencia. El paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que consume mucho tiempo de asistencia, por lo cual eso ha sido un motivo de que estos pacientes salieran de las consultas habituales de policlínica de cardiología y de medicina. Y quizás la solución probable podría estar, o el beneficio probable podría estar en los equipos de las unidades de insuficiencia cardíaca, que son equipos inter y multidisciplinarios, y que la asistencia se aborde en forma integral. A modo de ejemplo, quisiera compartir con ustedes un caso de un paciente de la unidad, que es un paciente de 71 años, actualmente jubilado, es un ex tabaquista, un EPOC
que es tratado con salbutamol a demanda, que además es un paciente hipertenso, tratado con enalapril e hidroclorotiazida, diabético tipo 2, tratado con diaformina y glibenclamida, que hace 10 años tuvo un infarto, se le hizo una angioplastia y se le colocó 2 stem, que está tratado con aspirina y atorvastatina, más la medicación que mencioné previamente, que tiene una artrosis de rodilla bilateral y que es tratado con ketoprofeno cuando presenta episodios dolorosos. Este paciente hace 5 años se le diagnosticó una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección de 27%. En el último año tuvo 3 ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca, el último hace 2 meses. Es enviado a la unidad en una situación clínica estable, con clase funcional 2, una presión de 120/70, un ritmo regular de 96 latidos por minuto y no tenía elementos de retención hidrosalina. De la analítica que traía el paciente se destacaba una anemia normocítica normocrómica, una glicemia que estaba francamente alterada, con una función renal alterada, con una soemia de 0,80 y una creatinemia de 2,3, y que el filtrado por la fórmula seca de EPI tenía un filtrado de 27,5 mililitros minuto. En el ionograma se destacaba una leve hiponatremia con un potasio algo elevado de 5, un metabolismo lipídico francamente alterado, más para este paciente, una TSH que estaba algo elevada y un ProBNP que estaba por encima de 1000. Es decir, que estamos frente a un paciente que es un adulto mayor, que es un EPOC, que es un hipertenso, que es un diabético tipo 2, que tiene una cardiopatía isquémica, que es un paciente dislipémico con artrosis, y que de la analítica encontramos una anemia, una enfermedad renal crónica, que probablemente tenga una disfunción tiroidea y todo esto en un paciente con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Bueno, muy bien, como queda claro en el caso del paciente que les compartí, el abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca no es un tema sencillo y quizás uno empiece por estadificar o clasificar la insuficiencia cardíaca y ofrecerle al paciente la terapéutica que ha mostrado sobrada evidencia en lo que hace a la reducción de la mortalidad en estos pacientes, como son los IECA, los beta-bloqueantes, los TARA2, los antagonistas mineralocorticoideos, etc. Pero no nos podemos quedar solamente con el tratar la insuficiencia cardíaca, sino que tenemos que abordar algunos otros aspectos, como fue mencionado, el trabajar con el paciente y la familia en lo que es el conocimiento de la enfermedad, la adherencia, promover el autocuidado, el trabajar con el equipo, tratando de que ese paciente sea abordado en forma inter y multidisciplinaria por médicos, internistas, por cardiólogos, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras, según el caso, y tratar de no fraccionar la asistencia de nuestro paciente. Y evidentemente el tratamiento no es completo si nosotros no abordamos cada una de las comorbilidades que tiene nuestro paciente. Ellas deben ser diagnosticadas y deben ser tratadas. Y ahora vamos a ver por qué es importante reconocer, evaluar y tratar cada una de las comorbilidades. Principalmente por 4 razones. Muchas de ellas afectan el uso del tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Calaro es el ejemplo de los inhibidores de la enzima en pacientes que tienen enfermedad renal, es decir, nos limitan el uso de estos fármacos en estos pacientes. Por ejemplo, el caso de nuestro paciente que estaba recibiendo enalapril y tiene una enfermedad renal crónica. Los fármacos para las comorbilidades pueden empeorar o agravar la insuficiencia cardíaca. Esto es el ejemplo de los antiinflamatorios no esteroideos, como también se vio en el caso de nuestro paciente que los recibía para la artrosis de rodilla cuando estaba con empujes dolorosos. Por otro lado, los fármacos de las comorbilidades y la insuficiencia cardíaca pueden interactuar entre ellos. Y por último, hay que saber que las comorbilidades per se son un factor de mal pronóstico, como vamos a ver ahora. Es decir,
muchas de las comorbilidades se convierten en el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, como les dije al principio de la charla, abordar cada una de las comorbilidades en esta enfermedad es un tema difícil, ya que estas son muchas y llevaría para una charla muy prolongada, pero sí me gustaría por lo menos tocar aquellas que se asocian con mayor impacto pronóstico y que la comorbilidad afecta la insuficiencia cardíaca y cómo la insuficiencia cardíaca puede afectar sobre la comorbilidad. Un caso de comorbilidad frecuente es la anemia, cuya prevalencia es variable entre los diferentes estudios, de 20 a 50%. La anemia aumenta con la severidad de la insuficiencia cardíaca, a peor clase funcional y peor fracción de eyección, se ve más pacientes con anemia. Y la anemia per se se asocia con mal pronóstico, ya sea por hospitalización y mortalidad en insuficiencia cardíaca. La causa de la anemia es multifactorial, La causa de la anemia, como decíamos, es multifactorial. Lo importante es que siempre frente a un paciente con insuficiencia cardíaca y anemia debemos buscar la etiología de la misma. La anemia puede ser dilucional o pseudoanemia. La anemia inflamatoria vinculada a enfermedades crónicas es la causa principal, se ve en un 50%. La insuficiencia cardíaca como enfermedad o como estado inflamatorio crónico produce aumento de citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, lo que lleva a una disminución de la formación de eritropoyetina a nivel renal. Y por otro lado, las citoquinas tienen una acción directa, depresora directa sobre la médula ósea. Otra causa frecuente de anemia es el déficit de hierro, que puede ser funcional o real y que debemos buscarlo. Por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, que era un tomador de AN, antiinflamatorios no esteroideos, deberíamos buscar el déficit real de hierro. Por otro lado, hay una producción alterada de eritropoyetina, que eso se ve en pacientes con enfermedad renal crónica, deficiencia relativa de EPO o alteraciones en la secreción de EPO. También es el caso del ejemplo del paciente que vimos, que tenía una enfermedad crónica. Fármacos, hay fármacos que se dan para la insuficiencia cardíaca que pueden determinar anemia, como es el caso de los inhibidores de la enzima convertidora, y también se le adjudica a los betabloqueantes. Y después hay otros factores implicados como carencias vitamínicas u otras causas como cualquier otro paciente sin insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, y como les dije, y yo creo que esto es lo más jerárquico, es que siempre debemos buscar y tratar la causa subyacente de anemia. En cuanto al tratamiento concreto, en el caso de la anemia por enfermedad inflamatoria o anemia por déficit de hierro, no hay un consenso de la eficacia de los tratamientos. El tratamiento, más allá de la causa, está enfocado en lo que son los agentes estimulantes de la eritropoiesis, la eritropoyetina, y el hierro. En cuanto a los agentes estimulantes de la eritropoiesis, hay varios y múltiples estudios que se han hecho con EPO alfa, beta y darbepoetina, sin resultados concluyentes en cuanto a beneficio de la mortalidad. Sí hay una tendencia, pero no significativa, de reducción de la mortalidad, sobre todo con darbepoetina, pero estos, como les digo, no son estadísticamente significativos. Sí se ha visto que hay un beneficio en cuanto a mejoría de los niveles de hemoglobina, en cuanto a la duración del ejercicio, mejoría de la clase funcional, disminución del ProBNP, del consumo de oxígeno en relación con placebo. En cuanto al tratamiento de la anemia con hierro, bueno, la asociación de ferropeña en anemia por insuficiencia cardíaca estaría indicado. La ferropeña con hierro intravenoso ha mostrado beneficios en cuanto a clase funcional, FEBI, calidad de vida y marcha 6 minutos.
Este beneficio se ve en pacientes con ferropenia, con o sin anemia. Pero bueno, para, como hecho a jerarquizar, tratar de siempre buscar, primero detectar la anemia, por mínima que sea, esta tiene un impacto negativo en el paciente con insuficiencia cardíaca, por lo tanto debemos buscarla y buscar y tratar la causa de la misma. Otra comorbilidad muy frecuente es la enfermedad renal crónica, como también vimos en el ejemplo de nuestro paciente. Esta comorbilidad también tiene una prevalencia muy alta y variable según los diferentes estudios, entre un 40 y un 60%. Es un factor independiente del mal pronóstico, con mayor hospitalización y mayor mortalidad. Siempre frente a un paciente con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, debemos primero detectarla, identificarla, clasificar el síndrome cardiorrenal que presenta nuestro paciente, como vamos a ver ahora en breve, ver si existen otros factores asociados, o sea, si el paciente presenta otras causas de enfermedad renal que estén siendo causa de la misma, factores prerenales, parenquimatosos y posrenales, y bueno, y pensar que sí, que el tratamiento de la enfermedad renal crónica es un desafío y que es difícil tratar la enfermedad renal sin dejar de tratar la insuficiencia cardíaca. Si abordamos el problema de la insuficiencia cardíaca sobre la enfermedad renal, considerando los resultados de los diferentes registros de insuficiencia cardíaca, se puede inferir que de un 30 a un 60% de las insuficiencias cardíacas tienen algún grado de enfermedad renal y que aproximadamente el 33% de los pacientes ingresados con diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada presentan algún grado de insuficiencia renal, definiendo la misma como una presencia de un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto. O sea que es frecuente observar deterioro agudo de la función renal durante las etapas de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Cuando se inicia el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda o una crónica agudizada, es frecuente también observar un deterioro de la función renal. Teniendo en cuenta que con un aumento de solo un 0,3 miligramos de decilitros de creatinina en el paciente hospitalizado con insuficiencia cardíaca, es un predictor a corto y largo plazo de mortalidad. La función renal alterada puede predecir al ingreso, mortalidad al ingreso, estancia más prolongada y aumento del riesgo de muerte a los 6 meses en un 67%. Si vemos el problema a la inversa, o sea, desde, en este caso, la comorbilidad, que sería la enfermedad renal, sobre la insuficiencia cardíaca, bueno, tenemos que tener en cuenta que el enfermo renal tiene un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, infarto, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, que tiene 10 a veces más riesgo de muerte cardiovascular que las personas con un filtrado renal normal. Que el enfermo en la enfermedad renal crónica en etapas 2, 3 y 4 tiene más riesgo de morir de causa cardiovascular que de progresar a etapas de sustitución renal. Y que el paciente en diálisis, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. Casi la mitad de los pacientes en diálisis mueren de causa cardiovascular. Y por eso, y este concepto es el que debemos insistir, que muchas veces no se trata al paciente con insuficiencia cardíaca, que además presenta una enfermedad renal, por miedo a los efectos adversos que puede, y esto tiene como consecuencia llevar a la muerte de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, y siguiendo con esta comorbilidad, la enfermedad renal, lo que nosotros debemos hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con un síndrome, con una insuficiencia cardíaca que además presenta una enfermedad renal, es clasificarla en qué tipo de síndrome cardiorrenal o qué tipo de síndrome cardiorrenal presenta nuestro paciente. Para eso
tenemos que conocer lo que es el síndrome cardiorrenal, ese daño bidireccional del corazón sobre el riñón y el riñón sobre el corazón, que Ronco y colaboradores define como un desorden fisiopatológico del corazón y del riñón en el que la disfunción aguda o crónica de uno induce a la disfunción aguda o crónica del otro. En base a esta definición de Ronco, según la cronología del daño y la fisiopatología involucrada en el mismo, se pueden distinguir 5 tipos de síndrome cardiorrenal. Es decir, hay un concepto fisiopatológico, periodo de tiempo y naturaleza de la patología, cardíaca y renal. Es así que si el daño se origina en el corazón, se habla de síndrome cardiorrenal, y cuando el daño se origina en el riñón, se llama renocardíaco. Y después el concepto, como dijimos, cronológico, puede ser agudo o puede ser crónico, y así queda muy claro en el cuadro cómo tenemos los 4 tipos de síndrome cardiorrenal. El quinto tipo de síndrome cardiorrenal es un síndrome cardiorrenal con afección sistémica, que corazón y riñón se dañan en el mismo momento, como puede pasar en una enfermedad sistémica, en una sepsis, en una conectivopatía. Lo que hay que tener claro es que no son estadios de un mismo proceso, sino entidades separadas por mecanismos de daño diferentes con distintas implicancias diagnósticas, pronósticas, terapéuticas en cada grupo particular. Si nos acordamos de nuestro paciente y trataríamos de clasificarlo, es un paciente que en este momento se encuentra estable y que nos consultó con una función renal alterada. Parecería ser un paciente crónico con una insuficiencia cardíaca crónica que secundariamente afectó y en forma crónica al riñón, por lo cual podríamos clasificarlo como un síndrome cardiorrenal tipo 2. Si ese paciente ingresa descompensado, probablemente agregue un síndrome cardiorrenal tipo 1 agudo sobre un síndrome cardiorrenal tipo 2. Y es así como se clasifican nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento del síndrome cardiorrenal, bueno, esto sería motivo de toda una exposición, por lo cual solo voy a dar lineamientos generales. Lo primero que nada es decirle que el tratamiento de este síndrome realmente es un desafío que no está exento de muchas dificultades, que el tratamiento óptimo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y factores de riesgo para desarrollar síndrome cardiorrenal incluye, en primera instancia, reconocer el síndrome cardiorrenal como tal y sus factores precipitantes, si es posible anticiparse al desarrollo del mismo, así como optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En el síndrome cardiorrenal tipo 1 o el agudo, está basado fundamentalmente en optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Casi el 80% de nuestros pacientes hospitalizados ingresan con sobrecarga de volumen. Hay que evaluar el estado hemodinámico del paciente, lo que permite tomar decisiones más adecuadas en cuanto al uso de diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos y otras opciones terapéuticas, como pueden ser la ultrafiltración. Es decir, los diuréticos son, en este tipo de síndrome, la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada, debido a que produce una mejora rápida de los síntomas y la sobrecarga de volumen. En cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 2, el objetivo se basaría en optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca existente, como es sobrada la evidencia en cuanto al beneficio de los IECA, ARA2 y beta bloqueantes, pero sí es cierto que muchas veces esto es difícil por la propia enfermedad renal, lo que limita su caso de nuestro paciente, que era un paciente que tenía una función renal alterada y estaba con inhibidores de la enzima. En este caso, nosotros deberíamos... Un concepto importante a tener en cuenta es que los pacientes que deterioran la función renal son los que más se benefician del uso de los inhibidores de la enzima a nivel cardiovascular. Es decir, suspenderlos se asociaría con mayor mortalidad. Por tanto, uno debe plantearse o intentar tener como primer objetivo mantenerle los inhibidores de la enzima y si no los tiene, iniciárselos.
Para eso se deben tomar ciertas medidas en la utilización de los mismos. Estos fármacos, todos ustedes saben que son de primera elección en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en estadios C y estadios más avanzados. Como medidas a tomar en cuenta, iniciarlos en estos pacientes siempre en peso seco, tratar de iniciarlos a bajas dosis, ir aumentando en forma lenta según el valor de la creatinina, puede ser bisemanal, controlar la función renal e ionograma con cada aumento de dosis, y tenemos que saber que es esperable aumentos del 30% de la creatinina sérica al inicio del uso de estos fármacos, y eso no debe ser motivo de suspenderlos, sino que hay que mantenerlos y seguir controlando la función renal y evitar otras drogas nefrotóxicas, como el caso de los antiinflamatorios no esteroideos. Este típico caso fue de nuestro paciente. Y por último, otra terapéutica en estos pacientes, sobre todo en insuficiencias cardíacas estadio D, refractarias al tratamiento farmacológico, una manera de manejar la sobrecarga de volumen es la remoción de fluidos, por lo que se pueden ser necesarias las técnicas de ultrafiltración. Varios trabajos como el ANLO, el RAPID y el último fue el CARES, compararon la terapia de ultrafiltración versus tratamiento diurético. Estos trabajos, si bien se asociaron con una significativa mayor pérdida de volumen que el tratamiento diurético, no existió diferencias en lo que es a la mejoría de la función renal. A pesar de los excelentes resultados de la ultrafiltración en cuanto a la remoción de fluidos en estos pacientes con insuficiencias cardíacas refractarias, aún no existe suficiente evidencia disponible como para establecer esta técnica como una terapéutica de rutina efectiva en este tipo de síndrome cardiorrenal. En la actualidad principalmente se usa la ultrafiltración en pacientes con sobrecarga de volumen y resistencia diurética. Otra alternativa terapéutica en los pacientes con síndrome cardiorrenal y resistencia a diuréticos y deterioro progresivo de la función renal, sobre todo en fase aguda, pero también a largo plazo, es la diálisis peritoneal. Esta técnica ya viene siendo utilizada hace varios años, los trabajos son con series pequeñas, pero los mismos han mostrado ser muy beneficiosos en lo que hace a la mejoría de la clase funcional, calidad de vida, reducción de la hospitalización, y el último trabajo publicado con una serie pequeña, pero fue muy significativo, el trabajo de Gottlob, muestra una reducción de la mortalidad de un 10%, francamente menor a la esperada, ajustada a la presencia de comorbilidades. Nosotros en la unidad de insuficiencia cardíaca hemos tenido una experiencia del rol de la diálisis peritoneal en este tipo de pacientes con resultados muy alentadores en cuanto a lo que es mejoría de la clase funcional, los test de calidad de vida, mejoría de la fracción de eyección y reducción de las hospitalizaciones. Bueno, brevemente algunas palabras sobre esta comorbilidad, la disfunción, la patología tiroidea. Lo cierto es que esta comorbilidad se ve con mayor frecuencia que en la población general. La disfunción tiroidea puede ser causa o puede descompensar una insuficiencia cardíaca, por lo cual se recomienda dosificar hormonas tiroideas en toda insuficiencia cardíaca, sobre todo de etiología no aclarada. Se puede ver hipertiroidismo e insuficiencia cardíaca. A veces la sospechamos en pacientes que presentan una fibrilación auricular de etiología no aclarada. Podemos ver asociado hipotiroidismo clínico o hipotiroidismo subclínico, es decir, aquella situación donde la TSH está elevada con T3 y T4 normal y el paciente está asintomático. En esta condición, que es relativamente frecuente, hay cierta controversia
en lo que se refiere a los valores de TSH entre 7 y 10. Con valores de TSH mayores de 10 es claro que hay que tratar, y más en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Sobre todo si asocian una dislipemia y si tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos. En valores de 7 a 10, esto es controversial. Hay estudios que apoyan y hablan de un beneficio en tratar estos pacientes, y otros que otros estudios que no definen claramente un significado en cuanto a morbo y mortalidad se refiere. En el caso de nuestro paciente, si recuerdan, tenía una TSH de 6,5, era un paciente adulto mayor, en este caso la TSH puede estar algo más elevada que los rangos habituales en una población general. Por lo tanto, nuestra primera conducta debería ser repetirla, y no justificaría en ese momento comenzar a tratar con esos valores, salvo que persistieran elevados o más elevados. Otra condición frecuente es la asociación de amiodarona y disfunción tiroidea. Esto se da debido a que hay una analogía estructural de la amiodarona con las hormonas tiroideas. En un 37% está constituida por yodo. Por lo tanto, se puede ver en pacientes con amiodarona tanto hipotiroidismo como hipotiroidismo, si bien el hipotiroidismo es más frecuente. Como sugerencia en todo paciente que le indiquemos amiodarona, sería ideal pedirle una dosificación de TSH previo al inicio del tratamiento con amiodarona, y luego en forma periódica cada 3 o 4 meses hasta por lo menos un año luego de suspendido el fármaco. Bueno, otra comorbilidad o asociación frecuente es la insuficiencia cardíaca asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una prevalencia de un 10 a un 33%. Un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca asocian EPOC, y aproximadamente un tercio de los EPOC tienen insuficiencia cardíaca. Un hecho muy relevante es que habitualmente los pacientes con EPOC son excluidos de los trials de insuficiencia cardíaca, por lo cual la evidencia con la cual que contamos es escasa y no del todo concluyente. Lo cierto sí es que hay un impacto negativo sobre los reingresos hospitalarios y la mortalidad cuando se da esta asociación. Tenemos que tener en cuenta algo similar con lo que ocurría con la enfermedad renal crónica, que el paciente con EPOC tiene mayor riesgo de hospitalización en muerte por enfermedad cardiovascular, entre un 3 a un 5% más, que aquel paciente sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y que las enfermedades cardiovasculares son la causa de mayor número de ingresos hospitalarios que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sí. Y esto quiero enfatizarlo porque, al igual que pasaba con la enfermedad renal crónica, no tratar estos pacientes que asocian EPOC con insuficiencia cardíaca puede llevar a la muerte de nuestro paciente por causa cardiovascular. Otro problema que nos plantea frecuentemente esta asociación es que hay un retraso en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca o de la descompensación de la misma, porque hay evidentemente una similitud de síntomas y de signos. Por suerte hoy en día contamos con herramientas de fácil y rápido acceso que nos pueden ayudar a dilucidar estos diagnósticos diferenciales. Otro tema o otra dificultad es que al no realizar el diagnóstico, evidentemente siempre estamos llegando tarde al tratamiento de esta patología. Y por otro lado, muchas veces hay cierta tendencia a ser cautos en la prescripción, sobre todo de los beta bloqueantes, por temor a empeorar la función respiratoria en estos pacientes. Bueno, al igual que hicimos con otras comorbilidades, vamos a ver las dificultades en el abordaje terapéutico de estos pacientes. ¿Cómo impacta el tratamiento de la POC sobre la insuficiencia cardíaca? Lo cierto es que la medicación que utilizamos en los pacientes con EPOC puede sí influir en el curso de una insuficiencia cardíaca, puede precipitar una descompensación o puede favorecer algún evento isquémico. En cuanto a los beta adrenérgicos inhalados, hay resultados contradictorios. Como dijimos anteriormente, muchos de estos pacientes son excluidos de los trabajos, pero lo cierto es que
Los beta-adrenérgicos de acción corta o de corta duración no son específicos sobre los receptores beta-2 y estimulan también los beta-1, aumentando el consumo de oxígeno del miocardio. Por eso, algunos estudios han constatado que estos fármacos aumentan la mortalidad y el número de descompensaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Algo distinto son los beta-2 de larga duración, porque estos se separan mejor del receptor miocárdico y tienen menos efectos deleterios sobre el mismo. Y bueno, y es por ello que a la hora de optar, uno preferiría indicar formulaciones de larga duración que los de corta duración. Siempre recordar que hay que monitorizar el ionograma, detectando la presencia de hipopotasemias, realizar el electrocardiograma, valorando el QT. En cuanto a los anticolinérgicos, hasta el momento, ya sea bromuro de epatropio o tiatropio, hasta el momento los estudios no hay datos, no han ofrecido datos negativos en estos pacientes, es decir, parecerían ser fármacos bastante seguros de utilizar en la EPOC con insuficiencia cardíaca. En cuanto a los corticoides, ya sea inhalados por vía oral, estos fármacos se sugiere utilizarlos a bajas dosis, sobre todo lo que hace a los corticoides vía oral, y por periodos no muy prolongados. La tiofilina es un fármaco que ya está en una tercera línea en el tratamiento de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y si es posible evitarla en estos pacientes por su alta toxicidad y riesgo de arritmia. Bueno, esta tabla ejemplifica lo que venimos hablando. Podemos decir que medicación segura sería el bromuro de ipatropio o el tiotropio. Medicación con precaución serían los beta-2 de acción prolongada y los corticoides sistémicos a bajas dosis y por cortos periodos. Y medicación con potencial efecto deleterio sería la teofilina y los beta-2 de corta duración. Bueno, si nos planteamos la situación a la inversa, es decir, cómo impacta el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y comenzamos por los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes cardioselectivos, bisoprolol y metoprolol, han demostrado ser fármacos seguros en estos pacientes, incluso en obstrucciones moderadas o severas reversibles. La Sociedad de Insuficiencia Cardíaca plantea que una caída leve del FEV1 es esperable al inicio del tratamiento y no sería conveniente discontinuar el tratamiento con beta-bloqueantes. Es más, existiría un beneficio a largo plazo porque aumentaría la densidad de los receptores beta selectivos. La Asociación Americana de Tórax los contraindica en asma, en la POC severa, en obstrucción del flujo aéreo con reversibilidad mayor de un 20% y si hay una respuesta positiva a los broncodilatadores. En cuanto a los beta-bloqueantes no cardioselectivos como es el carvedilol y el nebivolol, cada vez hay más estudios que hablan de que carvedilol es seguro en este tipo de pacientes, sobre todo en la EPOC no reactiva, y es más, podría tener un efecto beneficioso por el bloqueo alfa que podría favorecer la broncodilatación. En cuanto al nebivolol, hay poca evidencia ni a favor ni en contra, ya que es un fármaco relativamente nuevo. Si ustedes recuerdan, nuestro paciente era un paciente que estaba diagnosticado de EPOC y estaba tratado con salbutamol. Por lo tanto, lo primero que deberíamos plantearnos es si este paciente no se hubiese beneficiado con el cambio de salbutamol a un beta-2 de larga duración o incluso a bromuro de epatropio o tiatropio. Y por otro lado, preguntarnos si no tendría indicación de iniciar el beta bloqueo dado el beneficio que confiere ya sea el bisoprolol o el carvedilol en este tipo de pacientes con disfunción sistólica severa. Lo que dice la evidencia es que a pesar de las recomendaciones del uso de beta-bloqueantes en los enfermos con EPOC e insuficiencia cardíaca, solo 10 a 20% de los pacientes en la práctica clínica lo reciben.
que el inicio del tratamiento con betabloqueantes durante la hospitalización es solo un 30% y que realmente existe una brecha entre la vida real y la población de los ensayos clínicos. Es cierto que hay una infrautilización de los betabloqueantes en los pacientes con EPOC y que se adjudica principalmente al miedo de generar episodios de hiperreactividad bronquial. En cuanto a otros fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca, como son los IECA y los ARA2, bueno, estos fármacos podrían tener efectos beneficiosos adicionales en los pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca, ya que reducen la inflamación y la vasoconstricción pulmonar y mejorarían el intercambio gaseoso. La inhibición de la enzima convertidora podría a su vez tener algún efecto beneficioso en prevenir la caquexia y la atrofia muscular. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoideos, como se sabe que la aldosterona puede dar lesión de la membrana alveolo capilar, estos fármacos que antagonizan la aldosterona podrían ser beneficiosos. En cuanto a la digoxina, puede producir vasoconstricción pulmonar con prioridad de la función pulmonar, por lo tanto no son tan aconsejados y si se indican se debería ajustar la dosis según ventana terapéutica. Los diuréticos pueden ser utilizados, pero hay que utilizarlos con cautela y sobre todo evitar las altas dosis por el riesgo de alcalosis hipopotasémica, sobre todo en EPOC con insuficiencia tipo 2. Este cuadro, al igual que hicimos con el tratamiento de la EPOC, nos muestra la medicación segura con efectos beneficiosos, inhibidores de la enzima y antialdosterónicos, medicación segura, bisoprolol, metoprolol y ARA2, medicación probablemente segura, carvedilol y diuréticos a dosis normales, y medicación con potenciales efectos deleterios, digoxina y diuréticos a altas dosis. Otros tratamientos potencialmente beneficiosos en esta asociación son la rehabilitación cardiopulmonar, que ha mostrado ser beneficiosa, y la indicación de oxigenoterapia, sobre todo cuando la PO2 es entre 56 y 59 miligramos de mercurio o la saturación es igual o menor a 89%. Entonces, para recordar, les quiero dejar esta diapositiva donde resume todo lo que venimos hablando en cuanto a esta asociación insuficiencia cardíaca EPOC. Bueno, y ya que venimos hablando de disturbios ventilorespiratorios, no puedo dejar de nombrar brevemente la presencia de síndrome de apneas centrales en estos pacientes, que es muy prevalente, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad cardíaca. Es frecuente ver pacientes con respiración de Jane-Stock y también la asociación frecuente de síndrome de apnea obstructiva del sueño, que la presencia de ella confiere mayor morbimortalidad a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Como recomendaciones en cuanto al síndrome de apnea central, bueno, el tratamiento es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, estos pacientes se ven muy beneficiados con CPAP, donde se ha observado en los trabajos una mejoría significativa de la fracción de eyección con reducción de hospitalizaciones y mayor supervivencia en los pacientes que las utilizan. La diabetes es una comorbilidad frecuente, se asocia evidentemente a mal pronóstico. Estos pacientes deben ser tratados con inhibidores de la enzima o ARA2. Los beta bloqueantes hay que tener en cuenta que no están contraindicados, es decir, deben indicarse y esto porque confieren beneficio a estos pacientes. En cuanto al tratamiento de la diabetes, se sugiere no indicar litazonas por el riesgo de retención hidrosalina. La metformina sí está indicada, salvo que exista enfermedad renal o hepática grave. Si recuerdan, nuestro paciente tenía una función renal alterada, por lo tanto, salvo que hayan otros factores reversibles de esta enfermedad renal, debería suspenderse este fármaco. En cuanto a la dislipemia,
Bueno, existe controversia en cuanto a tratar la dislipemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca per se. Hasta ahora ningún estudio ha mostrado que los pacientes con insuficiencia cardíaca se beneficiarían del uso de estas drogas, salvo que tengan indicación por otra causa. No, los estudios mostraron, el estudio Corona, el estudio GISIS, no mostró reducción de la mortalidad ni hospitalización por insuficiencia cardíaca ni por otras causas. Y brevemente, para ir finalizando, quería mencionar dos comorbilidades que nosotros hemos buscado y tratado en la unidad multidisciplinaria de insuficiencia cardíaca, como son la depresión y el deterioro cognitivo. Estas dos comorbilidades ejemplifican la dificultad de esta enfermedad crónica, donde es importante la colaboración del paciente, la educación del paciente, la adherencia al tratamiento y promover el autocuidado. Hemos encontrado una fuerte asociación lesional entre depresión e insuficiencia cardíaca, y esto identifica a un grupo de peor pronóstico. La misma puede ser detectada con screening sencillos de hacer, un cuestionario de 4 preguntas. No necesariamente se necesita para hacer el screening de un psiquiatra. El deterioro cognitivo se relaciona frecuentemente con insuficiencia cardíaca. Es más, la insuficiencia cardíaca es factor de riesgo independiente para el deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo en insuficiencia cardíaca se ve en una prevalencia de 1.6 veces más que en los controles. Por lo tanto, es importante tener presente estas dos comorbilidades. Bueno, para finalizar quiero dejarle algunas conclusiones. Como venimos hablando, la insuficiencia cardíaca crónica es una enfermedad de muy alta complejidad. Su alta complejidad está dada en parte por la mayor edad de nuestros pacientes y la alta comorbilidad que presenta. La presencia de comorbilidades es un factor de muy mal pronóstico de la evolución de la insuficiencia cardíaca, de la hospitalización y la mortalidad de nuestros pacientes, así como de muy altos costos. Siempre tratar de identificar y tratar cada una de ellas. Valorar cómo afecta el tratamiento de la comorbilidad sobre la insuficiencia cardíaca y cómo a su vez la insuficiencia cardíaca puede afectar la comorbilidad. El tratamiento de la comorbilidad es un componente clave del tratamiento holístico de estos pacientes, y el abordaje integral de estos pacientes por un equipo interdisciplinario ha demostrado dar resultados muy beneficiosos. Muchas gracias y los dejo. Bueno, muchas gracias y los dejo con estas fotos de diferentes momentos que hemos pasado en estos 12 y casi 13 años de la unidad multidisciplinaria de insuficiencia cardíaca, con la foto al pie, que es cuando recibimos el premio de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias.